Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Éxodo, capítulo 1. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra ellos, para que no sigan multiplicándose. No sea que en caso de guerra se alíen también con nuestros enemigos, luchen contra nosotros y se marchen del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón, Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas, amargándoles la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas: una de ellas se llamaba Sifrat y la otra Puat: cuando asistáis a las hebreas, fijaos bien. Si es niño, matadlo; si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas, y antes que llegue la comadrona ya han dado a luz. Dios premió a las comadronas. El pueblo se multiplicaba y se iba consolidando, y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a toda su gente que arrojaran al río a todo niño recién nacido, pero que dejasen con vida a las niñas. Oración. Señor Dios, te damos gracias por el infinito amor que tienes para con todos aquellos que se acercan a ti con un sincero corazón. Amas a todos por igual, pero cada uno también se acerca a ti porque te ama, porque quiere estar contigo y caminar junto a ti. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta nueva experiencia en el libro del Éxodo nos ayude a encontrarnos más contigo, a cambiar nuestra manera de ser y acercarnos a ti con un sincero corazón.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les habla el Padre José Gregorio Medina. Damos gracias a Dios por haber ya concluido el libro del Génesis en su lectura y también en su breve explicación. Hoy damos inicio al primer capítulo del libro del Éxodo. Una bonita experiencia que nos vino preparando el libro del Génesis, y el libro del Éxodo inicia con la prosperidad de los hebreos en Egipto. Pero como decía ya, hay que darle gracias a Dios por la vida, por lo que tenemos, por lo que somos, por las experiencias vividas a lo largo del primer libro de este Antiguo Testamento, que es el libro del Génesis. Por eso te hago una invitación a ti, a que dejes en los comentarios tu experiencia con la lectura del libro del Génesis. Esa experiencia maravillosa, esa experiencia que ha tocado tu corazón, tu vida, y sobre todo que manifiestes a grandes rasgos o como creas tú conveniente esa experiencia maravillosa de haber leído el libro del Génesis en familia, y sobre todo de lo que Dios ha hecho en tu vida desde que empezaste este caminar de la palabra de Dios. Lo puedes dejar en los comentarios, y si tiene alguna foto, imagen que enviar de haber leído el libro del Génesis, lo puedes hacer enviándola al Facebook José Medina, Padre José Medina, al WhatsApp también, o lo puedes colocar @Padre José M para verlo en Instagram. Entonces se los dejo para que puedan ustedes también ser partícipes de lo que Dios ha hecho en su vida a través de la lectura del libro del Génesis. Este primer capítulo del libro del Éxodo nos va a presentar, como dice el versículo 1, lo siguiente: estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto. Y dan los nombres. ¿Los nombres de quién? De Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser. El número de los descendientes de Jacob era de 70 personas. Y hace una nota muy específica, y es que José estaba ya en Egipto. Murió José y todos sus hermanos de toda aquella generación. Esto es como la continuación del capítulo 50 del libro del Génesis, para ir preparando lo que va a pasar con este pueblo después de la muerte de José, después de la muerte de sus hermanos, como nos lo dice a continuación. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron, llegaron a ser muy numerosos y fuertes y llenaron el país. Y al ir repoblándose, al ir siendo fecundo y multiplicándose, los egipcios empezaron ya a tener miedo de los israelitas. ¿Cuál era el motivo? Porque se estaban haciendo fecundos y estaban creciendo en gran número y abarcaban todo el país. Se alzó en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José y que dijo a su pueblo: esta mentalidad es que al ver el nuevo rey que no había conocido la historia de José, lo que José había hecho con el antiguo faraón, cómo lo llegó a la fecundidad, cómo fue capaz de administrar también el reino, y en medio de la política agraria, pues el pueblo ya se había convertido en siervos del faraón, porque ya habían dado todo para que el faraón les concediera comida en abundancia para no morir en los 7 años de hambre. Entonces el pueblo ya había sido reducido a trabajar en el campo, a trabajar para el faraón, pero una parte de lo que trabajaban le correspondía a ellos. Y resulta que al levantarse un nuevo rey en Egipto, un nuevo faraón, ya él empezó a ver que el pueblo de Israel era numeroso y tomó una acción contraria, tomó una acción distinta contra el pueblo de Israel, que dice así: mira, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose.
no sea que en caso de guerra se unan también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. Esta es una mentalidad, pero una mentalidad pobre, es una mentalidad que tenía este nuevo faraón para ir desarticulando también la multiplicación que se estaba dando en el pueblo de Israel. Les impusieron, como dice, les impusieron pues capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos. Ya ahí en adelante, desde ese momento, empieza la opresión del pueblo de Israel. Va a empezar el pueblo a vivir una esclavitud feroz, una esclavitud que no se podía imaginar de que iban a llegar a tal condición de ser sumisos y sobre todo de llegar hasta dominarlos y aplastarlos, como dice la Escritura, bajo el peso de duros trabajos. Y así edificaron para Faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más les oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas y redujeron aún más a los israelitas a una servidumbre total. Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. Y aquí viene otra acción negativa que tomó el faraón, que les dijo también en medio de un mandato y una orden a las parteras hebreas de que si era niño tenían que matarlo, si era niña tenían que dejarla. Pero hay algo importantísimo en este capítulo 1 del libro del Éxodo, y es que nos lo va a referir la misma palabra de Dios. Y yo se la quiero dar a ustedes para que ustedes entiendan que esto es importante también en tu vida, en mi vida y en la vida de todos los que seguimos a Dios. Pero hay que vivirlo desde el corazón. Presta oído a lo siguiente. Nos lo va a decir el versículo 17 de este capítulo 1. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto. ¿Qué hacían las parteras? ¿Qué tenían las parteras? Las parteras temían a Dios. Tenían un santo temor de Dios para respetar la vida de toda persona. No iban a hacer caso a las palabras de Faraón. Iban a dejar vivir al niño y a la niña. ¿Por qué? Porque las parteras tenían temor de Dios, respeto por Dios. Adoraban a Dios y sabían que la vida era importante ante los ojos de Dios. Por eso hay que ir en contra de toda doctrina que coloque el aborto en primer lugar. Eso es inaceptable ante los ojos de Dios, porque toda vida se respeta. Toda vida vale ante los ojos de Dios. No haciendo propagandas a favor del aborto y diciendo hacemos con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos, y por eso andamos buscando para que se apruebe el aborto en todo el mundo. Eso es inaceptable. Eso no es tener temor de Dios. Eso no es respetar el cuerpo que Dios te ha dado en esta vida, porque a ellos no se les abortó. La mamá no dijo vamos a abortar a esta niña para que no siga dando cabida a estas falsas cosas en su vida, sino que la mamá de esa mujer le dijo sí a la vida, y ella está renegando de eso diciendo vamos sí al aborto, y eso es inaceptable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque toda vida se respeta. ¿Qué dice este versículo 17? Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto. Se fueron en contra del rey, pero estaban a favor de Dios, que era respetar la vida. Y por eso yo te hago un llamado a ti.
hay que seguir respetando la vida de la persona. Enséñale a tu hijo y a tu hija que el aborto no es correcto, que hay que darle sí a la vida, que hay que apoyar la vida, que hay que realizar marcha a favor de la vida, que hay que ir en contra del aborto, porque la vida es importantísima. Tú tienes vida, yo tengo vida, hay que darle vida también a ese que viene en camino, porque eso es tener un santo temor de Dios. Nos va a decir también el versículo 20, y Dios favoreció a las parteras. ¿Por qué? Porque ellas tenían un santo temor de Dios, respetaban la vida. Y Dios favoreció a las parteras. Y el versículo 21 nos va a decir lo siguiente: y por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. ¿A quién? A las parteras. Les concedió abundante vida, les concedió también abundancia en familia. ¿Por qué? Porque ellas temían a Dios. Animémonos a seguir adelante, animémonos a apoyar la vida, animémonos a darle un sí generoso al Señor, un sí a la vida. Animémonos por entregar nuestra vida por completo a la presencia de Dios. No te quedes a un lado, ánimo, no tengas miedo de decirle sí a la vida, de tener un santo temor de Dios, y que ese sea nuestro sentir al inicio de este libro del Éxodo en su primer capítulo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.